Habíamos estado conversando respecto a lo que justamente sería la ovogénesis, ¿verdad? Que es parte de la gametogénesis, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿En qué semana estaríamos valorando el inicio de la misma? Cuando empieza a valorarse la diferenciación sexual, ¿verdad? Entonces, habíamos visto también un concepto de la diferenciación sexual, que esta siempre ha sido objeto de pregunta. ¿En qué semana inicia la diferenciación? En la semana número 7. ¿Ok? Primer concepto que ya tiene que estar muy bien consolidado. Y vamos a de repente a optimizar un poquito más esto, ¿no? Cuando nosotros valoramos una célula germinal primordial, ¿se acuerdan? ¿En qué semana se empezaban a producir? Tercera semana, ¿verdad? ¿En dónde? En la pared del saco vitelino. De la tercera semana va a migrar, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Zona gonadal indiferenciada. ¿Que dónde se encuentra? En el área caudal del intestino primitivo, ¿verdad? ¿Todos hasta ahí? En la zona caudal del intestino primitivo. Ahí se encuentra. Muy bien. Va a movilizarse por un tipo de movimientos que se denomina movimientos ameboideos. Una pregunta netamente teórica, pero que puede venir en conceptos, ¿no? Y al instaurarse o localizarse en esta área en particular, tenemos desde la tercera hasta la quinta o sexta semana, ¿ok? Se mueven por 2 semanas y van a localizarse luego aquí, ¿ok? ¿Está bien? ¿Por qué es importante esto? Porque justo después de este punto, ¿qué ustedes van a tener que reconocer? Que se va a dar, ¿qué? La diferenciación. ¿Y de qué depende? De que una célula bipotencial tenga la posibilidad de ser un futuro testículo o un futuro ovario. ¿De qué dependerá? De un gen, ¿verdad? Todos hemos escuchado siempre de que el padre es el que hereda el sexo del bebé, ¿verdad? Eso lo sabe, creo que todo el mundo. Pero ahora hay que saber por qué. Por el gen que presentamos nosotros, ¿no? El gen SRY. ¿Ok? El gen SRY, que está justamente relacionado al cromosoma Y, el cromosoma Y. ¿Y qué es lo que va a favorecer al estar presente esto? Que se sintetice un factor que se denomina factor estimulante testicular. ¿Ok? Factor estimulante testicular. Gracias a este se va a sintetizar este factor. ¿Y qué pasa si se sintetiza porque está presente? Se formaría el futuro testículo, pues, ¿no? Si no está presente, será un ovario. Para eso, obviamente, existe la formación de la red de testis, ¿verdad? Para eso existe la formación de la túnica albuginea. Para eso existe la formación de los cordones sexuales también. Los cordones sexuales, ustedes van a entender de que se van a ir desarrollando y al desarrollarse, justamente, ya sean corticales o medulares, favorecerá que se forme el testículo o el ovario. Cortical, recuerden que es externo, ¿verdad? Y medular es interno, pero son los cordones sexuales. Entonces, eso es como un dato extra que ayer no lo mencionamos para que podamos de repente ir alimentando un poco más la información, ¿no? Porque ya estamos recordando, pero vamos a ir dando nuevos datos. Eso está claro entonces, ¿no? Tercera semana, saco vitelino, migran, van a la zona gonadal, de la quinta a la sexta. Al presentarse este gen, se sintetiza este factor y a una célula bipotencial justamente va a repercutir en que se pueda dar o favorecer la formación del testículo. ¿Ok? ¿Este podría ser un target del gen? Sí. ¿Qué pasa si
desde el punto de vista genético, debería haber sido hombre y no se sintetiza, o no se expresa y no sintetiza la proteína en cuestión. Se pueden dar casos de justamente hermafroditismo y todo lo demás, ¿no? En el cual no se llega a generar, a pesar de que genéticamente estaba codificado para, ¿no? Entonces son situaciones que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, la ovogénesis empieza ¿con qué? Con una... No, lo cito después. Con una ovogonia, ¿verdad? ¿Sí o no? Una ovogonia. La ovogénesis es la gametogénesis. ¿Podríamos decir que es meiosis o mitosis? Meiosis. Muy bien. En algunos libros van a encontrar o van a encontrar ovo. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. No se complica en la vida. Es ovogonia o oogonia. Está bien ambos. La ogénesis empieza con la ovogonia. ¿Y qué va a favorecer? De que se forme ¿qué? El ovocito primario. Porque entra en meiosis o mitosis. Meiosis. Meiosis 1, ¿verdad? Ok. Entra en meiosis 1. ¿Y termina su ciclo de maduración? No. Se detiene. Cuando estamos hablando de este proceso que estoy escribiendo en este slide, estamos hablando en la pubertad, en la niñez. Esto es muy bien antes del nacimiento. Vamos a poner aquí una línea divisoria antes del nacimiento. Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos haber deducido eso? Por dos razones. Por el ovocito primario que iba a quedar detenido. ¿Y por qué otra razón? Por la presencia de ovogonias. Porque después del nacimiento, es decir, las ovogonias solamente están antes del nacimiento. ¿Ok? Tú al nacer no vas a encontrar ovogonias. Es antes del nacimiento. ¿Ok? ¿Mm? La relación de meiosis, empezamos con meiosis, ¿no? Va a haber, existe también mitosis, pero recuerda que la parte de gametogénesis per se es meiosis. Meiosis. Lo que pasa es que existe un tipo de replicación, pero al final también eso va a repercutir en que se pueda generar lo que vendría a ser la relación de cromosomas, ¿no? Ahorita lo vamos a pulir, no te preocupes. Ahora, el ovocito primario, ¿en qué se va a quedar? En profase 1, ¿verdad? Esta profase 1, que es parte justamente del proceso, ¿qué va a generar? De que se quede congelado, ¿verdad? Que se quede, ¿qué cosa? Detenido. ¿Y esa fase cómo se va a denominar? Fase de diploteno. ¿Ok? Fase de diploteno. Esta es una pregunta típica de examen. ¿Qué es la fase de diploteno? Es la fase justamente donde podemos objetivar que ha existido un cese temporal del proceso de meiosis 1 en el ovocito primario. Este ovocito primario, ¿en qué momento se detiene? En el quinto mes aproximadamente, en la 20 a 21ª semana. Excelente. Muy bien. Muy bien, ahí se detiene. Y cuando se detienen, ¿este ovocito primario está rodeado de algún tipo de células o no? ¿Está rodeado de algunas células o no? Sí, de células foliculares, planas o cúbicas. Planas. Está rodeado de células foliculares planas.
Y en conjunto se va a denominar, ¿cómo se va a denominar esto? Folículo primordial o primario. Primordial. Excelente. Entonces ahí tenemos eso. Antes del nacimiento, entonces, en el quinto mes, nosotros podemos objetivar los folículos primordiales. La cantidad es la misma en el quinto mes que en el nacimiento. No. ¿Aumentan? Disminuyen, ¿verdad? Existe un proceso de degeneración normal. ¿Está bien? Excelente. Y luego de ello, ¿qué va a suceder? En el quinto mes de vida habíamos dicho que aproximadamente, ¿cuánto había? 7 millones, aproximadamente, ¿no? Al nacer, aproximadamente 5, pero ya cuando se va a dar justamente la pubertad, que aquí empieza, la pubertad, ponemos GNRH y ponemos LHI. ¿De dónde se libera la GNRH? GNRH. ¿De qué núcleo? Arcuato arqueado. Muy bien. Entonces, este aumenta en la pubertad, es pulsátil, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a favorecer que aumente el LHI, el FC, el FSH. Muy bien. Entonces, en el quinto mes habrían como 7 millones. Al nacer habrían como 2 millones. Pero en la pubertad hay 40.000 aproximadamente, ¿no? Si bien es cierto, estos son números promedio, no es exactamente, por eso les he dicho, no suele ser preguntado generalmente, ¿no? En el tiempo que he visto preguntas de esto, pero por lo menos tienen que recordar la esencia, ¿no? Es decir, de que están disminuyendo, no aumentando. Y esto repercutiría en qué? En la cantidad que tú ofertas, ¿no? Si tienes menos, ofertas menos, ¿no? A eso le sumas los procesos que pueden repercutir en el proceso de la natalidad per se. ¿Cuáles eran? La misma regulación del ciclo ovárico. ¿Qué más? Los métodos anticonceptivos y el mismo embarazo, ¿no? Porque en el embarazo, la dama, durante ese periodo de semanas, ya no está ovulando cada mes, ¿o sí? Entonces, ¿repercutirá en el número de ovocitos que van a ser ofertados? Sí. Muy bien. Entonces, preguntas típicas de este proceso. Y aquí está la imagen, de repente, aquí está justamente disculpen, la imagen, aquí está lo que me estabas preguntando, ¿no? Ovogonia, meiosis 1, ¿verdad? Y pasa a formar el ovocito primario, porque existe un proceso de replicación. Recuerda que al principio lo que tú buscas es duplicar y tener lo que vendría a ser la cantidad de cromosomas correctos, ¿no? Pero genera un proceso de cese, como habíamos verificado en su momento. ¿Ok? Luego de eso, en el quinto mes se forman los folículos primordiales, son ovocitos primarios que están rodeados por células foliculares planas. Luego, cuando se da la pubertad, este pico, tanto LH y FSH, ¿ambos repercuten en el proceso de maduración folicular? Sí, ambos. Muy bien. Pero quien podría atribuirse un poquito más de relación es el FSH, pero ambos repercuten. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las células foliculares planas? ¿Cómo se empiezan a tornar? Cúbicas, ¿verdad? Se empiezan a tornar cúbicas. Muy bien. Entonces, dibujamos el ovocito aquí. Primario. ¿Es primario o no? Sí, se reanuda, continúa con meiosis, tienes un núcleo y vamos a empezar a observar que las células se empiezan a tornar cúbicas, ¿verdad? Así, ¿no? Las células empiezan a tornar cúbicas. ¿Y qué más aparece?
Se empieza a generar una capa, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Una capa de qué? Muy bien, ¿y cómo se denomina? La, la zona pelúcida, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de formar esa capita? De alguna manera generar una barrera, una protección, ¿no? Para que en el momento dado, justamente, cuando sea la fertilización, llegue a proteger al núcleo, ¿no? La zona pelúcida. Muy bien. Aquí sigue denominándose folículo primordial. No. Ya empieza a denominarse folículo en crecimiento, folículo primario. Es más, sigue en proceso de crecimiento. ¿Y qué va a pasar con las células? Van a favorecer lo que vendría a ser, vamos a poner la zona pelúcida un color más intenso, y vamos a poder observar esto, ¿no? Que se forma un cúmulo de capas, ¿no? De células que se va a denominar las capas de las células de la granulosa, ¿no? Y van a tener contacto directo ¿con quién? Con las células de la teca, ¿verdad? ¿Y por qué eran importantes estas dos células? Porque en conjunto iban a favorecer ¿qué cosa? La formación de estrógenos. ¿Ok? Tenemos aquí, tenemos aquí los receptores, ¿verdad? ¿Quién llega a quién? LH a quién? A la teca. Y el FSH llega a la granu. ¿Qué es lo que propicia llegar a las células de la teca? Que el colesterol forme andrógenos. Muy bien. Y esos andrógenos pasarán a las células de la granulosa y la FSH ¿qué favorece? Que se active una enzima, ¿no? La aromatasa. Y esto va a hacer que gracias a la activación de la aromatasa se forme los estrógenos. ¿Y a dónde van a ir los estrógenos? A la sangre. Se van a ir a la sangre. ¿Con la finalidad de qué? De favorecer y generar un proceso de feedback, ¿no? De retroalimentación, que condicione a que se pueda dar un crecimiento oportuno del mismo. En un folículo primario, ¿verdad? Entonces podemos observar las células de la capa de la granulosa, como hemos visto, pero a medida que va presentándose el crecimiento y desarrollo del mismo, empezamos a objetivar la presencia de los cuerpos antrales, ¿verdad? Cuando ya observamos los cuerpos antrales, están llenos de líquido, ¿no? ¿Qué tipo de folículo será? Sin miedo. Secundario, ¿verdad? Un folículo secundario. ¿El folículo secundario qué tipo de ovocito tiene? ¿Secundario? Primario. Sigue siendo primario. Esas son preguntas tipo, estimados, ¿sí? Es decir, ¿en qué momento yo recién voy a observar un ovocito secundario? En el folículo terciario, en el folículo de Graf, ¿ok? O también llamado folículo antral tardío. Correcto. Porque algunas literaturas, como les dije ayer, el folículo secundario también lo subdividen, ¿no? Pero la característica más representativa en el secundario es la presencia de los cuerpos antrales. Al aumentar justamente, al presentarse esto genera presión y al generar presión repercute en que el ovocito pueda direccionarse hacia un polo. Cuando ya se direcciona totalmente a un polo es cuando ya tenemos el folículo terciario, ¿no? El de Graf. Que la imagen es muy característica, ¿no? Todo hacia un polo
como estando listo para la expulsión, ¿no? Pero sí, está muy bien. Pero es cierto, en algunos libros, es más, se los dije ayer, el folículo secundario puede existir un folículo secundario temprano, les dije, ¿no? Y un folículo secundario tardío. Eso, de repente, para el que le ha gustado, está muy bien que lo recuerde. Pero sí o sí, por lo menos todos deberían de recordar que la más característico de secundario es la presencia de los cuerpos centrales, ¿no? Y obviamente la transición del crecimiento, ¿sí? Porque eso es muy importante. Muy bien. Dicho esto, ya está la zona pelúcida igual, se siguen favoreciendo la formación de estrógenos. Pero ¿en qué repercute los estrógenos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué genera en el feedback? ¿Qué aumenta, disminuye, en qué día? ¿Negativo primero o positivo? ¿Negativo en qué día más o menos? 5, 6, ¿no? Al aumentar la cantidad de estrógenos genera un feedback negativo. ¿Con qué finalidad hace el cuerpo esto? De regular el exceso, ¿verdad? Regula, si hay mucho, ok, entonces manda un feedback negativo hacia el centro, ¿verdad? El centro de regulación. ¿Y luego qué va a pasar? Aproximadamente en el día 12 vuelve a haber un feedback positivo, el cual va a condicionar luego, definitivamente, sobre todo en el día 14, ¿qué cosa? El pico de LH, ¿verdad? Que es, en otras palabras, la ovulación, el pico de LH, ¿ok? Día 14. Muy bien. Día 14. Es importante esto, estimados amigos, que lo sepan porque en un rato, cuando veamos la relación de la menstruación, ustedes han visto, me imagino, todos en un libro típico de fisio de embrión, que existe un esquema muy bonito, que también lo vamos a poner, donde se hace el contraste del punto de vista de maduración folicular con las partes del ciclo menstrual, ¿no? Porque hay fases. Y se van a dar cuenta que dependiendo del número de días que nos encontramos, por una parte se está dando la relación de regulación de punto de vista de crecimiento endometrial versus el proceso de maduración folicular, teniendo en consideración que puede haber un escenario en el cual quedó gestando versus otro que no. Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan de manera paralela reconocer y entenderlo. Muy bien, entonces llegamos al día 14. En el día 14, ¿en qué momento? El día 14 o el día 13, 14 ya estamos valorando la presencia de qué? ¿De qué cosa? De lo que sería el folículo de Graf, ¿no? Entonces, vamos acá, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Ya está direccionado en un polo. Y está rodeado de un grupo de células, ¿sí o no? Porque como el cuerpo antral ha aumentado de tamaño y está repercutiendo en generar mucha mayor presión, todo este grupo de células se ha circunscrito en un solo polo, generando un pequeño cúmulo de células, ¿verdad? ¿Cómo se va a denominar ese cúmulo de células que va a rodear a este ovocito? Cúmulus óforo. Muy bien. Cúmulus óforo. ¿Qué ovocito ya sería aquí? No, ovocito. ¿Qué tipo de ovocito sería? Aquí ya es un ovocito secundario. Es un ovocito secundario, ¿verdad? En el folículo de Graf ya podemos observar el ovocito secundario. ¿Ok? Que empieza entonces meiosis 2. ¿Llega a completar su estadio de maduración? No. Se queda detenido, ¿verdad? ¿Se queda detenido en qué? Metafase 2. Muy bien. ¿Cuánto tiempo antes de la ovulación aproximadamente? ¿Cuánto? 3 horas aproximadamente, ¿no? El cuerpo es tan sabio, ¿no? 3 horas antes de la ovulación se detiene. ¿En qué fase?
Metafase 2. Recuerden, se detiene. Y al detenerse, ¿qué va a pasar? Estaría a la expectativa de alcanzar el grado de maduración completa. Sí, solo sí, se fertiliza o se fecunda. Si no existe eso, no va a alcanzar. ¿Ok? Si existe, sí. Así sencillo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el día 14, vienen las tijeras por acá, ¿verdad? Las proteasas, está al revés la tijera, ¿no? Debe ser al revés, pero bueno, ahí está. Las proteasas, ¿y qué van a hacer? Van a cortar y van a liberar a este ovocito. Todos decimos óvulo, está bien, pero este es un ovocito secundario, tiene su zona pelúcida, pero el cúmulus oóforo que lo rodea ya no se va a llamar cúmulus oóforo, sino se va a llamar corona radial. Doctor, ¿pero por qué le cambiaron de nombre? Porque ahora está extraído, ¿no? No está dentro de. Entonces aquí tenemos la corona radial. ¿Por qué es importante estas cosas? ¿Para hacer hora? Porque protege y porque son parte de los pasos de qué proceso? De la fertilización. ¿Cuáles sean los tres pasos? Hoy día lo vamos a ver, pero ayer ya se los dije. Penetración de qué? De la zona pelúcida primero, corona radiata, luego zona pelúcida y luego unión de núcleos. Tiene lógica, ¿no? Porque estás yendo de afuera hacia adentro, ¿no? O hay de adentro hacia afuera. ¿No? Igual que el medio interno que vimos, ¿no? ¿Cómo es el análisis? De externo hacia interno, ¿no? O es interno hacia externo. No es de fuera hacia adentro. Primero siempre es hacia afuera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se liberan esas enzimas que contribuyen a que se pueda generar la ovulación per se, pero también se libera otra enzima. Una hormona, disculpe. Una hormona que se denomina la inhibina B. ¿En qué contribuye este personaje? Inhibe lo que vendría a ser la adenopófisis, pero solamente y generalmente en la liberación de FSH. ¿Por qué hace eso el cuerpo? Para que otro folículo no esté desarrollándose. ¿Ok? Entonces, ya quiere dejarlo preparado de tal manera de que si es que se fertiliza, pueda luego implantarse y no exista ningún otro contratiempo, ¿no? Entonces ya está codificado de manera ordenada y sabia, para que el proceso sea regulado y se esté dando de manera correcta. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que vimos ayer. Dime. Inhibina B. No, es una hormona. Es una hormona. Es una hormona que genera un feedback negativo con la adenohipófisis, sobre todo con la regulación de la FSH. No, no es una enzima, es una hormona. Las proteasas. Esas sí son enzimas. Esas sí son enzimas. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Y aquí es donde quiero, porque, como les digo, esto de repente, acá ¿cuántas preguntas se pueden hacer en un examen aquí? Varias, ¿verdad? Solo me puedo hacer un examen de esto. Sí, o sea, hay varias preguntas. Y yo quiero que esto quede bien consolidado para que avancemos, ¿no? ¿Aquí hay dudas de esto? Eso es lo que vimos ayer. Ayer lo hicimos más lento, hoy día un poco más rápido, porque ya lo habíamos conversado. Estamos repasando. Las células de la teca empiezan a formarse de ese momento, claro. Entonces, son más externas, ¿no? En la imagen, obviamente, este es un dibujo feo, ¿no? Pero en la imagen propia del libro, las células de la teca estarían justamente aquí, ¿no? ¿Verdad? Son estas, ¿no? Las que están rodeando, por eso son más externas. Primero, por eso este le brinda el colesterol necesario para que en las células de la granulosa, justamente el FSH contribuya a que al final se forme más estrógenos, ¿no?
Es ese folículo de Graf, ¿verdad? Se ve clarísimo la característica propia. Es más, en los exámenes de embriología, los que recién van a llevar el curso, les van a poner en el microscopio para identificar folículos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que ya llevaron en el laboratorio, los que recién van a llevar, cuando ven microscopía, en alguna práctica, van a decir, identifiquen, ¿no? Aquí está, bueno, folículo de Graf. También llamado folículo terciario, también llamado folículo antral tardío, o también llamado preovulatorio. Doctor, ¿por qué nos complican la vida? Bueno, sí, son los nombres que reciben, ¿no? Solamente cuestión de tenerlos mapeados y no te vas a complicar la vida, porque sabes que sí se denomina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Todo está ok? ¿Para allá? ¿Sí? ¿Para allá? ¿Sí? ¿Los chicos de streaming? ¿Escrito? ¿Todo bien? Ok. Entonces, esta partecita de aquí, yo les sugiero que lo esquematicen también, que pongan los datos más representativos y de esta manera ustedes luego puedan repasar, ¿ya? Porque esta parte es justamente la que a veces puede generar un poquito más de confusión.